Hola, ¿cómo están todos? Reciban un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a conversar acerca del nuevo enfoque farmacológico de la obesidad. Esto en relación con una conferencia que he dictado hace muy pocos días en las jornadas de egresados de el posgrado de endocrinología de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Marcos Lima, soy médico especialista en endocrinología. Vamos a comenzar delineando un poco el problema. Y es que cuando hablamos de obesidad, estamos hablando de una enfermedad indudablemente que constituye un problema de salud pública. Como pueden observar en esta gráfica publicada en el New England Journal of Medicine del año 2017, ha habido un incremento en la prevalencia de obesidad tanto en adultos como en niños, y ese incremento ha ocurrido en países con diferentes niveles de ingresos, tanto de altos ingresos como medianos ingresos y también países de bajos ingresos. Este incremento en la prevalencia de obesidad ha estado unido al incremento en el consumo de alimentos ultraprocesados y prepalatables, desórdenes de la conducta alimentaria, inactividad física y sedentarismo, y también, por qué no decirlo, al alto costo de los fármacos para el manejo de la obesidad e incluso también la dificultad de acceso en algunos países para procedimientos de cirugía bariátrica. Como pueden observar acá en este cuadro comparativo entre el año 2015 y el año 1990, ha habido un incremento en la tasa de muerte asociada con un índice de masa corporal elevado en el 2015 en comparación con 1990, y también un incremento en la discapacidad ajustada a años de vida. Y esto se debe en gran parte a que la obesidad generalmente se asocia con factores de riesgo clásicos, como por ejemplo la hipertensión arterial, alteración de los lípidos, diabetes tipo 2, pero también la obesidad constituye por sí sola un factor de riesgo cardiovascular. Y es que ya desde la década de los 90 sabíamos que en la medida en la que incrementa el índice de masa corporal, incrementa también el riesgo relativo que puede tener una persona de morir por causa cardiovascular. Pero, ¿cuáles son los mecanismos que vinculan a la obesidad con un mayor riesgo para la salud? Para comenzar desde el punto de vista molecular, hay que decirlo que el adipocito del paciente con obesidad generalmente es un adipocito grande e inmaduro que va a producir una serie de adipocitoquinas que generalmente son proinflamatorias y que van a generar un estado inflamatorio crónico de bajo grado. Pero también hay que destacar el efecto local del tejido adiposo, donde ese tejido adiposo, generalmente esa grasa, ese aumento de grasa visceral va a producir también contratiempos en diferentes órganos, como por ejemplo en el caso del hígado, a través de la disfunción metabólica asociada a hígado graso, pero también a nivel cardiovascular. Aquí pueden observar, esta es la autopsia de un paciente venezolano muerto con síndrome cardiovascular renometabólico, y pueden evidenciar cómo hay un incremento muy significativo en la cantidad o en el depósito de grasa epicárdica, y esta grasa epicárdica, que es la grasa visceral del corazón, puede llegar incluso a infiltrar el miocardio, produciendo un proceso de estatosis miocárdica. Además, esa grasa no solamente está en relación con el miocardio, sino también con las arterias coronarias, y es capaz de producir mediadores proinflamatorios que pueden provocar disfunción endotelial y que incluso se ha demostrado que puede producir o tener una participación en el proceso aterosclerótico a través de un proceso denominado aterosclerosis de afuera hacia adentro. Además, el paciente obeso tiene una infiltración de grasa en el cuello, lo cual obstruye la vía aérea superior, y ese aumento de grasa visceral intraabdominal reduce el volumen pulmonar. Y esto contribuye a explicar la aparición del síndrome de apnea obstructiva del sueño en nuestros pacientes obesos. Pero es que además, ese paciente obeso que hace síndrome de apnea obstructiva está sometido a una hipoxia, a procesos de hipoxia intermitente. Y esto provoca un estímulo en quimiorreceptores periféricos con activación simpática y mayor activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2 provoca un efecto vasoconstrictor periférico, con lo cual aumenta la resistencia vascular periférica, y la aldosterona provoca retención de agua y sodio a nivel del túbulo contorneado distal, con un efecto hidrosalino que también conlleva al incremento en la presión arterial. Entonces, a través de todos estos mecanismos, explicados de manera muy somera, la obesidad produce perjuicio para la salud. ¿Pero será beneficioso entonces perder peso? Indudablemente sí. Ya tenemos estudios como por ejemplo el programa de prevención de la diabetes, que es el DPP, que ya nos había demostrado hace muchísimos años que perder el 10% del peso se asocia con una reducción de 58% de riesgo en el desarrollo de diabetes en aquellos pacientes que logran perder esta cantidad de peso, siendo mucho más efectivo para prevención de diabetes incluso que aquellos
que tomaron metformina, pero que no lograron una pérdida de peso sustancial. Pero ¿será que solamente es importante para prevenir diabetes? Realmente no. En pacientes con diabetes tipo 2 que lograron perder 8,6% del peso en el estudio de Lucas Head, este fue el grupo de tratamiento intensivo, esto se asoció con una reducción de la hemoglobina glicada, una mejora en la presión arterial sistólica y diastólica e incluso también una mejora en la dislipidemia heterogénica con aumento del colesterol HDL y disminución de los triglicéridos, mucho más significativo que el grupo que solamente recibió consejo y educación diabetológica, pero que perdió menos del 1% del peso. Entonces, pudiéramos decir a grandes rasgos que perder entre el 5 al 10% del peso en nuestros pacientes logra una mejora en la sensibilidad a la insulina, no solamente en el hígado, en el músculo, sino también en el tejido adiposo, y aparte de ello mejora la función de la célula beta pancreática. Pero perder más del 10% del peso, estamos hablando una pérdida de peso entre el 15 hasta el 16%, puede ayudarnos a cambiar la biología del tejido adiposo, reducir el volumen de grasa visceral intraabdominal e inclusive el contenido intrahepático de triglicéridos, lo cual por supuesto ofrece muchos mayores beneficios. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es el nuevo enfoque farmacológico de la obesidad? El nuevo enfoque farmacológico de la obesidad toma en cuenta este sistema, que es el sistema incretínico. El sistema incretínico viene dado por una serie de hormonas gastrointestinales que se estimulan cuando nosotros ingerimos algún alimento. Esas hormonas gastrointestinales son el GLP-1 y el GIP y son producidos a nivel de nuestro intestino delgado. En el caso del GLP-1, el GLP-1 tiene la particularidad de que puede ir a los islotes de Langerhans y actuar a nivel de la célula beta pancreática, estimulando la secreción de insulina, y a nivel de la célula alfa, inhibiendo la secreción de glucagón, lo cual a todas luces resultaría muy beneficioso en pacientes diabéticos tipo 2. Pero este sistema es un sistema que tiene una vida media corta, debido a que el GLP-1 es a su vez degradado por una enzima que se encuentra a nivel de los capilares, que se denomina dipeptidilpeptidasa 4, la cual se produce un clivaje en los residuos aminoterminales del GLP-1, inhibiendo o degradando o inactivando el GLP-1, con lo cual, por supuesto, esta hormona tiene una vida media relativamente corta. Pero ya conociendo el sistema incretínico, era lógico que fuésemos a sacar fármacos que pudiesen actuar a diferentes niveles. Por ejemplo, inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 o agonistas del receptor de GLP-1, denominados también análogos de GLP-1, debido a su similitud estructural con el GLP-1 nativo humano, pero se le han anexado una cadena lateral de proteínas o de ácidos grasos con la finalidad de incrementar desde el punto de vista farmacocinético su vida media. Es importante destacar que este grupo de medicamentos tiene diferentes efectos pleiotrópicos, no solamente lo que ya hablábamos en páncreas, que de por sí es bueno, sino que también tiene efectos, por ejemplo, a nivel central, donde son capaces de inducir saciedad, disminuyendo el apetito, a nivel gastrointestinal, donde producen una disminución del vaciamiento gástrico, y a nivel cardiovascular, por ejemplo, donde se ha demostrado que ayuda a mejorar la presión arterial, mejorar la función diastólica del ventrículo izquierdo e incluso mejorar también la función endotelial. Ya en estudios con diabéticos tipo 2, diferentes fármacos agonistas GLP-1 habían demostrado que se asocian con una reducción significativa en el peso corporal. Lo interesante sería saber si estos medicamentos pueden ser utilizados en pacientes obesos que no son diabéticos. Y es allí como surge en el año 2021 este estudio, que fue un estudio de eficacia y seguridad con semaglutida en pacientes con sobrepeso u obesidad. Como podemos observar, se dieron dosis o aumentos escalonados de la semaglutida hasta lograr una dosis máxima de 2,4 miligramos, y al final de 68 semanas se compararon con placebo. ¿Qué se pudo observar al final del tiempo del estudio? Que el grupo tratado con semaglutida logró una pérdida de peso en promedio del 14% en comparación con el grupo tratado con placebo, lo cual indudablemente fue muy significativo. Esto trajo como consecuencia que en junio del 2021 la FDA aprobara a la semaglutida, en este caso el Wegovy, el nombre que se le da a la semaglutida para obesidad, o Ozempic, el que se le da a la semaglutida para diabéticos tipo 2, que básicamente es el mismo medicamento, pero tiene tal vez diferentes nombres desde el punto de vista farmacológico, dependiendo de su uso en Estados Unidos, pero se aprobó para el uso en pacientes con obesidad, ya sea que tengan diabetes o que no tengan diabetes. Posteriormente, en el año 2023, se realiza este estudio en pacientes obesos de alto riesgo cardiovascular y se logra evidenciar
que el grupo tratado con semaglutida tuvo una reducción del 20% en el riesgo relativo de un combinado de MACE, que es un combinado de muerte por causa cardiovascular, infarto no fatal y enfermedad cerebrovascular no fatal, lo cual trajo como consecuencia que el 8 de marzo del 2024 la FDA aprobara también a la semaglutida como fármaco para ser utilizado en pacientes obesos de alto riesgo cardiovascular para prevenir eventos desde el punto de vista cardiovasculares. Es importante también mencionar que así como el GLP-1 tiene efectos pleiotrópicos, la otra hormona también que se produce a nivel gastrointestinal, que es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa o GIP, tiene también diferentes efectos. También puede estimular saciedad, estimular la secreción de insulina, tiene un efecto mixto a nivel de glucagón dependiendo de la situación de hipoglucemia o hiperglucemia del paciente, pero también es capaz de disminuir la resorción ósea, por ejemplo, lo cual pudiera ser útil, ya que sabemos que los pacientes obesos no solamente pierden grasa, también pierden masa muscular e inclusive pierden masa ósea. Entonces, de esta manera surge tirzepatida, que es el primer coagonista GLP-1/GIP. Este estudio fue realizado en el año 2022 con tirzepatida en pacientes obesos no diabéticos y se puede observar cómo en la dosis más alta de tirzepatida de 15 miligramos los pacientes lograron perder en promedio 20,9% del peso con respecto al grupo tratado con placebo. Muy interesante, el 90% de los pacientes que fueron tratados con tirzepatida en sus diferentes dosis, 5, 10 y 15 miligramos, lograron perder por lo menos 5% del peso de inicio, lo cual nos dice que es un fármaco bastante, pero bastante seguro. Esto trajo como consecuencia que la FDA en noviembre del 2023 aprobara a la tirzepatida, el nombre Zepbound es el nombre que se le da a la tirzepatida para el tratamiento de la obesidad en Estados Unidos, y el nombre que se utiliza es Mounjaro para la tirzepatida en el tratamiento de la diabetes tipo 2, al igual que como explicábamos con la semaglutida, cuestión de semántica, pero al fin y al cabo es el mismo principio activo. Recientemente se publicó en el año 2025 el primer estudio cabeza a cabeza entre tirzepatida y semaglutida en 750 adultos con una media de edad de 45 años y un índice de masa corporal en promedio de 39,4. ¿Qué se logró observar? Algo muy similar a lo observado en los estudios anteriores, que el grupo tratado con tirzepatida logró una pérdida de peso del 20,2%, mientras que el grupo tratado con semaglutida logró una pérdida de peso menor, pero nada despreciable, del 13,7%. Esto, por supuesto, se asoció con una reducción también significativa en ambos grupos de la circunferencia abdominal. Importante mencionar, los efectos adversos asociados con este grupo de fármacos generalmente son gastrointestinales, en la mayoría de los casos náuseas y vómitos, pero si todo el mundo está pensando que cualquier persona puede utilizar estos medicamentos, está muy equivocado. Son fármacos que deben ser utilizados bajo estricta prescripción médica y que hay algunas condiciones, como por ejemplo antecedentes de pancreatitis, antecedentes personales o familiares de cáncer medular de tiroides, que constituyen contraindicaciones importantes a la hora de utilizar este grupo de fármacos. Finalmente, se ha estado desarrollando en los últimos años el primer triagonista, y es que así como el GLP-1 y el GIP tienen similitud estructural, también se asemejan estructuralmente al glucagón, y esto hace como consecuencia que pudieran incluso actuar uno sobre el receptor del otro. Es así como surge la retatrutida, que es el primer triagonista GLP-1, GIP, glucagón. El glucagón tal vez lo que le anexa a esta fórmula es que el glucagón se ha demostrado que puede producir un browning del tejido adiposo. El tejido adiposo, recordemos que tenemos adipocitos blancos y tenemos también adipocitos marrones. Resulta que estos adipocitos blancos tienen una plasticidad que bajo ciertas condiciones pueden expresar proteína desacoplante 1, la cual produce un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa y pueden generar calor, pueden disipar energía a través de la producción de calor, lo cual incrementa el gasto energético y pudiera ser importante también en los procesos de pérdida de peso. Además que el glucagón tiene un efecto lipolítico que está ampliamente descrito. El primer estudio con retatrutida fue mostrado en el Congreso de la Asociación Americana de Diabetes en el año 2024, donde se observó que el grupo tratado con retatrutida, la mayor dosis, logró una pérdida de peso del 24,2%. Estamos hablando de que los pacientes tenían un peso promedio de 107 kilos, es decir, lograron perder aproximadamente 26 kilos al final del estudio, muy similar a lo que se logra con algunos procedimientos de cirugía bariátrica.
Entonces, pudiéramos concluir diciendo que la obesidad es un problema de salud pública que se asocia a una elevada morbimortalidad, que las terapias basadas en incretinas han venido a cambiar el enfoque farmacológico de la obesidad y que han demostrado ser efectivas y seguras, y que en virtud de sus efectos pleiotrópicos estos fármacos pueden proveer múltiples beneficios, no solamente en cuanto a pérdida de peso, que ya de por sí es significativo, sino también beneficios desde el punto de vista de protección cardiovascular e incluso también desde el punto de vista de protección renal. Por supuesto, se necesitan más estudios a largo plazo, realizando una adecuada farmacovigilancia para evidenciar si estos fármacos efectivamente son seguros para el manejo de la obesidad. Espero, por supuesto, que les haya gustado esta presentación. Vamos a continuar subiendo algunas presentaciones en nuestro canal de YouTube. Reciban todos un fuerte abrazo y hasta la próxima.